En este nuevo vídeo vamos a repasar las oraciones predicativas, activas, pasivas y algunos complementos de las pasivas. Dentro de los tipos de oraciones, hoy vamos a repasar las oraciones predicativas, aquellas que llevan predicado verbal. Son predicativas las oraciones que llevan los verbos ser, estar o parecer, pero no llevan atributo. Esto es muy importante, ya que habíamos visto que las oraciones atributivas o copulativas son las que llevaban los verbos ser, estar o parecer más un atributo. Aquí vemos un ejemplo. Está en la playa. Está en la playa no sería una oración atributiva o copulativa porque no lleva atributo. En la playa sería complemento circunstancial del lugar, por tanto sería predicativa. También son predicativas las que llevan el resto de verbos que expresan acción, proceso, etc. Por ejemplo, Andrés lee novelas a todas horas. Las oraciones predicativas llevan predicado verbal. Dentro de las oraciones predicativas podemos encontrar complementos obligatorios u opcionales, llamados también adjuntos. En el predicado verbal, los verbos pueden ir solos, murió, o pueden ir acompañados por una serie de complementos obligatorios. El cartero entregó la carta. Aquí vemos cómo la carta es un complemento obligatorio porque el verbo entregó transitivo no completa su significado hasta que no tiene este complemento directo, la carta. Sin embargo, en el segundo ejemplo, el doctor le dio las medicinas en una bolsa. Vemos cómo en una bolsa es un complemento opcional porque podemos quitarlo tranquilamente de la oración y el verbo sigue manteniendo su significado a través de su complemento directo, las medicinas. Dentro de las oraciones predicativas podemos distinguir las oraciones activas. Son las que llevan un verbo en voz activa y el sujeto realiza la acción. Por ejemplo, el profesor lee las preguntas. Otro tipo de oraciones predicativas serían las pasivas. Las pasivas llevan un verbo en voz pasiva y el sujeto no realiza la acción, sino que la recibe. Las preguntas fueron leídas. Las preguntas, pues, se llama sujeto paciente. ¿Por qué? Porque no realiza la acción. ¿Cómo conjugamos un verbo en voz pasiva? Pues muy sencillo, simplemente tendremos que poner el verbo ser en el tiempo que queremos conjugar y añadir el participio del verbo que queremos conjugar. Por ejemplo, yo amo sería yo soy amado, yo amar o amase sería yo fuera o fuese amado, y a los tiempos compuestos se sigue también la misma norma. Yo he amado, yo he sido amado. Yo hubiese amado, yo hubiese sido amado. Tipos de oraciones pasivas. Las oraciones pasivas pueden ser pasivas perifrásticas, que llevan un sujeto paciente que recibe la acción y un verbo en voz pasiva. Por ejemplo, los coches fueron robados. Pero también pueden llevar un sujeto paciente, un verbo en voz pasiva y además un complemento agente, que es el verdadero actor de la acción verbal. Por ejemplo, las preguntas fueron leídas por el profesor. El complemento agente suele ser un sintagma preposicional introducido por la preposición por. Acompaña siempre a un verbo en voz pasiva y es el que realiza la acción que indica el verbo. Si pasamos la oración activa, el sintagma preposicional complemento agente pasa a funcionar como sintagma nominal sujeto en la oración activa. Veamos un ejemplo. Los escombros fueron retirados por los albañiles. Por los albañiles sería el complemento agente. Si pasamos la oración activa sería los albañiles, sujeto, retiraron los escombros. Y los escombros, que era sujeto paciente en la oración pasiva, ahora pasa en la activa a complemento directo.
Practicamos el complemento agente. Los turistas son recibidos por los guías a su llegada. El complemento agente aquí sería por los guías. Si pasamos la oración activa, vemos cómo pasa a sujeto. Los guías reciben a los turistas a su llegada. Los alpinistas perdidos fueron encontrados por casualidad. En este caso, por casualidad no es un complemento agente, ya que no podemos pasarlo a sujeto de la oración activa. El alumno ha sido expulsado por indicación del director. En este caso, vemos como por indicación del director es también un complemento circunstancial de causa que no debemos confundir con el complemento agente, ya que tampoco podría ser sujeto en la oración activa. Los trajes de la tintorería han sido recogidos por su asistente. En este caso, por su asistente sí sería complemento agente. Su asistente ha recogido los trajes de la tintorería. Las soluciones fueron facilitadas por el profesor. En este caso vemos también como por el profesor es complemento agente. El profesor facilitó las soluciones. Las malas hierbas han sido erradicadas por el jardinero. Vemos que de nuevo tenemos un complemento agente. El jardinero ha erradicado las malas hierbas. Pero dentro de las oraciones pasivas también encontramos otro tipo que son las pasivas reflejas. Las pasivas reflejas llevan el pronombre personal átono se, que en este caso va a funcionar como morfema de pasiva refleja, un verbo en voz activa en tercera persona del singular o del plural. Se ven de piso. Vemos como aquí tenemos el sujeto que es piso, el verbo en voz activa y el pronombre átono se. ¿Cómo la reconocemos? Pues se reconoce porque al pasar la pasiva refleja a pasiva perifrástica, el sujeto sigue siendo sujeto. El piso es vendido. El análisis de las funciones sintácticas en las oraciones pasivas sería del siguiente modo. Simplemente tendremos que analizar los sintagmas que ya hemos aprendido a hacer y en el sujeto indicaremos que es sujeto paciente y en el caso del verbo en voz pasiva indicaremos que el verbo ser es un auxiliar, mientras que el participio será el núcleo verbal. Y dentro del complemento agente simplemente tendremos que analizar el sintagma preposicional y añadir complemento agente. Dentro de las pasivas reflejas, el análisis es muy simple, únicamente tendremos que indicar que se es morfema de pasiva refleja. Y como repaso final, vemos que una oración que era un enunciado con al menos un verbo que puede tener solo sintagma verbal predicado o sintagma nominal sujeto más sintagma verbal predicado, puede ser atributiva, la que lleva verbos ser, estar o parecer más un atributo, o puede ser predicativa. Dentro de las predicativas habíamos visto que podían ser las que llevan el verbo ser, estar o parecer, pero sin atributo, o que puede ir con el resto de verbos. A su vez, las oraciones predicativas pueden ser activas, en las que el sujeto realiza la acción, o pasivas, en las que el sujeto recibe la acción verbal. A su vez, las pasivas pueden ser pasivas perifrácticas, que llevan un sujeto paciente, un verbo en voz pasiva y un complemento agente. Por ejemplo, los chicos fueron encontrados por los bomberos. A su vez, pueden llevar también simplemente el sujeto paciente más el verbo en voz pasiva. Por ejemplo, los chicos fueron encontrados. A su vez, hemos visto también un segundo tipo de pasiva, que es la pasiva refleja,
que lleva el se de morfema de pasiva y un sujeto que al pasar la oración a pasiva perifrástica sigue siendo sujeto. Por ejemplo, se alquilan hamacas. Las hamacas son alquiladas. Y solo nos queda recordaros que nuestra próxima parada serán las oraciones activas, tipos y complementos. Hasta pronto.